vamos a hablar sobre la técnica de recolección de datos. Soy Penélope Jiménez. La recolección de datos es la fase del proceso de investigación donde se obtiene información directa de las fuentes. No se trata de acumular datos sin sentido, sino de aplicar procedimientos sistemáticos que garanticen su validez y confiabilidad. Validez significa que los datos miden lo que realmente queremos medir, y confiabilidad significa que los resultados son consistentes. Ahora, vamos a diferenciar dos conceptos clave: técnica e instrumento. Técnica es el procedimiento o conjunto de pasos que el investigador utiliza para obtener la información. En teoría es cómo se va a recolectar el dato. Entre esos tenemos la encuesta, la entrevista y, que yo le voy a explicar un poco más adelante, el caso de la observación. En cambio, el instrumento es el recurso material en formato físico o digital que se utiliza para registrar la información obtenida mediante la técnica. Es el con que se recoge el dato. Entre estos tenemos, ejemplo, un cuestionario de preguntas cerrada, una grabadora de voz o una lista de verificación. ¿Qué es la observación directa? La observación directa es una técnica específica donde el investigador se pone en contacto con el personal o con el fenómeno que vamos a investigar. Este también puede ser llamado objeto de estudio para verificar su estado o comportamiento o desarrollo. Cabe recalcar que el investigador no interfiere en el proceso, es decir, él es, como dice el nombre, él solo observa. Vamos a ver una pequeña dramatización y luego les explico las etapas. En el video que vimos con anterioridad pudimos detallar los elementos de la observación. En el video se detalla que el observador o el investigador ve la interacción entre la abeja y la flor, utilizando un cronómetro, su papel o su cuaderno y su lápiz, anota detalladamente la interacción, pero él no interfiere en lo que está pasando. De eso se trata la observación, poder anotar datos reales del suceso que estamos investigando, ya sea el sujeto o algún problema o alguna acción que realiza un animal o una persona. La articulación entre la técnica, el instrumento y la observación directa es fundamental para garantizar la validez de cualquier investigación. Según Arias 2012, la técnica representa el procedimiento particular de recolección de datos, mientras que el instrumento se define como el soporte material que permite al investigador acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información necesaria. Cuando se emplea la observación directa como técnica principal, se logra lo que Tamayo y Tamayo 2003 describe como el contacto inmediato entre el sujeto y el objeto de estudio, permitiendo registrar la realidad tal y como ocurre. Como ya dije anterioridad, no interfiere. En conjunto de estos elementos transforman la simple percepción en un dato científico organizado, siempre que el instrumento, como la lista de verificación o guía de campo, sea diseñado con rigor. Es necesario para captar de forma objetiva los elementos del entorno. Las listas de verificación son el instrumento principal que usamos para verificar y validar o auditar las condiciones de salud y de trabajo de la organización, en este caso del Complejo Siderúrgico Nacional. Estas listas de verificaciones se dividieron en 7, en la cual serían la lista 1 de gestión preventiva, en la lista 2 medios de protección, 3 y 4 están relacionados a los peligros de el medio y el objeto de trabajo, y la lista 5 se basa entre la interacción o el peligro que ocurre entre la interacción entre el medio, el objeto y la actividad. La lista 6 y 7 se refiere a los peligros de la organización y división del trabajo, y la lista 7 se relaciona con el entorno. Los resultados obtenidos de estas listas de verificación se validaron a través de gráficas porcentuales en formato de barra.
comparando criterios de existe o no existe. Acá tengo un ejemplo, creo que no se puede ver, pero de la lista de verificación 1 está detallado el membrete, donde lo hicimos, el RIF, y acá tiene unas preguntas, el cual realizamos si sí o no, y le colocamos la observación cuando hay algún detalle, por lo menos. En una dice, en mi pregunta, dice sobre delegados de prevención, dice, corresponde el número de delegados a la cantidad de trabajadores activos, ya que debe haber una cantidad proporcional. Sí está creado los delegados de prevención, pero no está actualizado y no tiene la cantidad de trabajadores. Por eso en la observación se colocó por actualizar. También utilizamos la encuesta, en cual es el respaldo técnico de la observación directa. Esta nos permite obtener la percepción real de los trabajadores sobre los peligros que hay en su área de trabajo, en este caso, el área de tornería del Complejo Siderúrgico Nacional. Se usó un cuestionario, una encuesta dictómica, el cual tiene preguntas cerradas, sí y no. Se debe realizar a la población, en este caso fueron de 7 a 10 individuos, para tener una información proporcional real. Buena información acabamos de ver. Mi nombre es Isabella. Pongan mucha atención porque empezamos ahora. Hola, mi nombre es Isabela Carrasco y hoy vamos a hablar de una herramienta fundamental, la encuesta. Vamos a desglosar qué es, cómo se hace y veremos un ejemplo práctico aplicado a un entorno de trabajo real. Comencemos definiendo qué es una encuesta. Es una técnica de investigación cuantitativa. Utiliza cuestionarios estandarizados, lo que significa que son las mismas preguntas para todos. Se aplica a una muestra representativa para recopilar datos sobre opiniones, comportamientos o hechos. Pero una encuesta no es solo hacer preguntas al azar, requiere seguir unas etapas clave para que sea válida. Es planificar qué queremos saber exactamente. También tenemos que elegir a quién le vamos a preguntar. No podemos preguntarle a todo el mundo. Así que seleccionamos un grupo más pequeño, pero que represente al grupo grande. También está su distribución, es hacer llegar el cuestionario a las personas. Puede ser en papel, por correo o por formularios online. Una vez que tenemos las respuestas, usamos herramientas estadísticas para interpretar qué significan esos resultados. Dependiendo de lo que queremos investigar, podemos usar diferentes tipos de preguntas. Están las cerradas, donde las opciones son limitadas y fáciles de contar estadísticamente, como el clásico sí y no. También tenemos la opción múltiple, donde damos varias alternativas predeterminadas, que es la A, B y C. La escala Likert. Esta es muy popular para medir opiniones o actitudes. Nos preguntan qué tan de acuerdo o en desacuerdo estamos con una afirmación. Va de un extremo al otro. Muy en desacuerdo, neutro, de acuerdo y muy de acuerdo. Por último, las abiertas. Aquí permitimos que las personas compartan sus pensamientos libremente, sin categorías predeterminadas. Nos dan datos más cualitativos y detallados. Ahora veamos todo esto aplicado a la realidad. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de una encuesta diseñada para un entorno laboral. Como ven, tiene un encabezado claro para identificar el área y el puesto de trabajo. Esto ayuda a clasificar los datos después. Y fíjense, en las preguntas son todas preguntas cerradas del tipo sí y no. Este es un ejemplo de cómo una encuesta bien estructurada nos da datos directos para la toma de decisiones. Como hemos visto, la encuesta es una herramienta poderosa y accesible. Al seguir las etapas correctas y elegir los tipos de preguntas adecuadas, podemos obtener datos de gran calidad. Y listo, esto fue todo. ¿Qué es lo que más te entusiasma de trabajar en este proyecto? Me motiva a aprender sobre higiene y seguridad laboral para proteger a las personas. La entrevista, ¿qué es? Es una conversación entre dos o más personas en donde se hacen preguntas y se obtienen respuestas con un propósito específico. Participantes clave.
el entrevistador y el entrevistado. Etapas principales: la preparación, el desarrollo y el cierre. En la dramatización que se vio anteriormente, se puede notar cómo el entrevistador le pregunta al entrevistado ¿qué es lo que más te entusiasma de trabajar en este proyecto? Esta es una pregunta abierta, ya que no puede ser respondida con un simple sí o no. Está diseñada específicamente para que la persona pueda extenderse y compartir sus motivaciones profundas. Gracias por escucharme. Los dejo con mi compañera Valeria. Espero que aprendan conmigo el día de hoy. Procesamiento y análisis de datos. El objetivo principal es convertir datos brutos en información estratégica con validez técnica para la toma de decisiones. Codificación. En la codificación se busca convertir los hallazgos numéricos o símbolos medibles. Tabulización. Organiza datos en tablas o matrices, especialmente en software estadístico, para cruzar variables y facilitar su lectura. Cuantitativo. Utilizan estadísticas descriptivas y gráficas para medir la magnitud y centración de los riesgos. El cualitativo. El cualitativo identifica patrones y temas recurrentes en entrevistas o riesgos para encontrar la raíz de los problemas de seguridad. Para garantizar la seguridad en la planta de estudios se requiere por 3 pilares. El consentimiento informativo, el cual asegura la participación voluntaria y consciente. La confidencialidad, que protege la identidad de los trabajadores para fomentar reportes sin temor a represalias. Y la integridad, que prohíbe estrictamente la alteración de datos. Maquillar los resultados no solo es una falta grave, sino que oculta los riesgos reales, comprometiendo la integridad de los colaboradores. Mi nombre es Lenin Zanoja. Comencemos. La tecnología cambió el juego de la recolección de datos desde hace mucho tiempo, cambiando de lo manual a lo automático, para así minimizar errores y ver todo a tiempo real. Respuestas online es el uso de formularios inteligentes que validan los datos al momento para así realizar estadísticas y los envían de una vez. Investigación remota es el monitoreo con cámaras y software para ver cómo se comporta el trabajador sin que la presencia del investigador afecte en su conducta. IoT y Big Data son sensores en máquinas que analizan y perciben el ruido y el calor para evitar accidentes y predecirlos antes de que ocurran. Fase de recolección de datos. No es solo llegar y preguntar, hay que seguir estos pasos para que todo sea legal y científico. Autorización y ética. Pedir permiso a la gerencia y al sindicato cumpliendo con la LOXIMAC para que todo sea legal y confidencial. Prueba piloto. Es aplicar encuestas a grupos pequeños para ver si las preguntas se entienden o hay fallas técnicas. Aplicación. Es hacer el trabajo de campo real, manteniendo la neutralidad para así no sesgar los resultados. Codificación y tabulación. Es organizar datos crudos en tablas o gráficos, por ejemplo en Excel, para así poder analizar y tomar decisiones. Hola, me llamo Génesis. Disfruten mucho, no se pierdan ni un minuto. El análisis documental. El análisis documental se define como una técnica de investigación de carácter descriptivo que consiste en la revisión sistemática de fuentes secundarias. En el ámbito de la ingeniería y la seguridad industrial, esta técnica es el pilar que permite sustentar legal y técnicamente cualquier intervención, ya que no se basa en opiniones, sino en evidencias previamente registradas y validadas. Áreas de aplicación, marco legal y normativo. Es indispensable para verificar el cumplimiento de las normas Convenin y las exigencias de la LOXIMAC. Permite contrastar si los procesos actuales de una empresa se ajustan a los estándares vigentes. Historial de siniestralidad. La revisión de registros de accidentes previos permite identificar patrones de riesgo y áreas críticas que requieren atención prioritaria. Manuales de procedimiento. El estudio de los métodos de trabajo descritos por alguna organización para evaluar si existen brechas entre lo escrito y lo ejecutado en planta. Instrumento de recolección. Ficha de registro. Es una herramienta de ordenamiento que permite capturar citas textuales, datos bibliográficos y resúmenes de leyes o reglamentos.
Su función principal es evitar la pérdida de información y facilitar la citación correcta en el informe final. Matriz de análisis. Se presenta como un cuadro de doble entrada que permite el vaciado de datos de diferentes fuentes. Es ideal para realizar análisis comparativos, por ejemplo, comparar la existencia de una norma internacional frente a una nacional y detectar discrepancias o puntos de convergencia en la normativa técnica. Sesiones de grupo, focus group. Esta es una técnica de recolección de datos cualitativos que se fundamenta en la interacción dialéctica. A diferencia de la entrevista individual, el focus group aprovecha la sinergia de un grupo, generalmente de 6 a 12 personas, para profundizar en las percepciones, actitudes y experiencias de los trabajadores o especialistas sobre un tema de seguridad específico. Dinámica de aplicación. Se busca que mediante el debate dirigido surjan problemas o soluciones que podrían pasar desapercibidos en una inspección visual. Es especialmente útil para evaluar la cultura de seguridad dentro de una unidad operativa o para diagnosticar fallas en el uso de equipos de protección personal desde la perspectiva del usuario. Instrumentos de recolección. Guía de tópicos. Es un documento estructurado que contiene las preguntas abiertas o temas claves que el moderador lanzará al grupo. No funciona como un cuestionario rígido, sino como una hoja de ruta para asegurar que se cubran todos los puntos necesarios. Ejemplo: percepción de riesgos en el área de turno, efectividad de las charlas de 5 minutos, etc. Riesgos anecdóticos. Instrumento de observación, donde el investigador documenta no solo lo que se dice, sino el cómo se dice. Incluye anotaciones sobre el lenguaje no verbal, niveles de consenso, desacuerdos intensos entre trabajadores y jefes de cuadrilla y cualquier reacción espontánea que aporte valor al análisis de las condiciones psicosociales o laborales. Estos dos puntos son cruciales para modernizar cualquier informe técnico, especialmente en el contexto de la ingeniería en seguridad en higiene y seguridad laboral, donde la precisión y la sistematización de los datos son a base de prevención de riesgos. Gracias por su atención.